El 11 de diciembre de 1978, mientras Andy Warhol y Bianca Jagger bailaban en Estudio 54 en Midtown Manhattan, 6 hombres con pasamontañas irrumpieron en el edificio 261 del aeropuerto John F. Kennedy, en Queens. 64 minutos después, se marcharon con $5 millones en efectivo y $875,000 en joyas, el mayor robo en efectivo de la historia de Estados Unidos. Esa misma noche, la banda celebró en Robert's Lounge, un bar de South Ozone Park. Fluía el champán y todos parecían enriquecerse rápidamente. Una semana después, Parnell Edwards fue hallado muerto en su apartamento en Liberty Avenue, Brooklyn, con 6 disparos en la cabeza. En enero desapareció Marty Krugman. En marzo, Louis y Joanna Capora desaparecieron. Y en mayo, Joe Manry y Robert McMahon fueron encontrados muertos en un compactador de autos. Teresa Ferrara apareció asesinada en Nueva Jersey. Para el verano de 1979, al menos 9 personas vinculadas al robo habían muerto. No fue el FBI quien los eliminó, sino Jimmy Burke, el hombre que planificó el robo, los reclutó y les prometió su parte del botín. Goodfellas mostró el robo, pero Martin Scorsese condensó 6 meses de asesinatos sistemáticos en unas pocas escenas. Esta es la historia real de la purga de Lufthansa. Jimmy Burke creció en hogares de acogida en Hell's Kitchen y el Bronx durante la Gran Depresión. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, ya se movía con bandas callejeras en Queens. Apodado Jimmy the Gent, era conocido por su generosidad. Daba propinas de $50 y compraba bebidas para toda la sala en el Bamboo Lounge. Sin embargo, para 1978, estaba implicado en al menos 32 asesinatos, con cuerpos abandonados en carros o arrojados a los pantanos de Jamaica Bay cerca del aeropuerto de Kennedy. Jimmy dirigía Robert's Lounge, que funcionaba como centro de operaciones para secuestros y robos de carga en JFK. Sus colaboradores se ganaban la vida robando camiones del aeropuerto bajo las órdenes de Paul Vario, jefe de la familia criminal Lucas. Vario había perdido un cargamento de cocaína y necesitaba efectivo urgentemente. Fue entonces cuando Marty Krugman, un empresario con deudas de juego vinculadas a un trabajador de Lufthansa llamado Louis Werner, proporcionó información crucial sobre los vuelos de efectivo que llegaban desde Alemania Occidental y se almacenaban en el edificio 261 antes de ser depositados los lunes. Con estos datos, Jimmy reunió a su equipo en Robert's Lounge en otoño de 1978. Tommy DeSimone, conocido como Two Gun Tommy, Joe Buda Manry, Robert Frenchy, McMahon, Angelo Zipe, Polly Licastri, Louis Capora y Parnell Edwards, que conduciría la furgoneta de escape. Se les prometió su parte del botín y Krugman recibiría $500,000. A las 3:12 de la mañana del 11 de diciembre, 6 hombres enmascarados entraron al terminal de Lufthansa, ataron a 9 empleados y obligaron al supervisor a abrir la bóveda. 64 minutos después, todo el efectivo había sido cargado y se marcharon hacia un almacén de John Gotti, quien era entonces capitán de la familia Gambino. Burke dividió el dinero en 2 autos y lo escondió en la casa de su suegra en Howard Beach. Sin embargo, Parnell Edwards cometió un error fatal. En lugar de llevar la furgoneta al desguace de Nueva Jersey controlado por Gotti, Mike condujo hasta el apartamento de su novia en Liberty Avenue, se drogó y se quedó dormido. La furgoneta estacionada fue descubierta por la policía 2 días después. El FBI identificó rápidamente a Edwards y, a través de él, a Jimmy Burke y a toda su banda. Jimmy decidió que los errores tenían un precio mortal. El 18 de diciembre, Tommy DeSimone y Angelo Zipe entraron al apartamento de Edwards y lo ejecutaron con 6 disparos en la cabeza. Este fue solo el comienzo de la purga de Lufthansa. Cada persona muerta significaba un testigo menos ante el FBI
y dinero que quedaba con Jimmy. Krugman, que debía recibir $500,000, desapareció el 6 de enero de 1979. Años después, se supo que había sido torturado y asesinado, y su cuerpo nunca fue encontrado. Tommy DeSimone desapareció el 14 de enero, asesinado por la familia Gambino en represalia por matar a 2 hombres sin autorización. En marzo, Louis Capora rompió las reglas al comprar un Cadillac rosa para su esposa, y tanto él como Joanna desaparecieron. Sus cuerpos nunca fueron hallados. Luego, Louis Capora llevó la compra cerca del aeropuerto JFK, donde agentes del FBI estaban investigando. Pronto se dio cuenta de su error e intentó convertirse en informante del FBI, pero antes de lograrlo, tanto él como su esposa Joanna desaparecieron. Según Henry Hill, Jimmy los mandó matar y sus cuerpos fueron compactados junto con el Cadillac rosa en un desguace de Brooklyn. Nunca se encontraron los restos de los Capora. En mayo de 1979, Joe, Buddha Manry y Robert Frenchy McMahon, 2 de los ladrones que estuvieron dentro del terminal reteniendo a los empleados a punta de pistola, fueron hallados muertos en un auto aplastado en un desguace de East New York. Ambos habían recibido múltiples disparos. El mensaje era claro: quien hablara terminaría en un compactador de autos. Teresa Ferrara, una asociada de Burke que dirigía un salón de belleza en Brooklyn, fue hallada estrangulada en el maletero de un auto cerca del aeropuerto. Para el verano de 1979, mientras el jefe de gabinete de Jimmy Carter enfrentaba acusaciones de consumo de drogas en Estudio 54 y los dueños del club se declaraban culpables de evasión fiscal, al menos 9 personas vinculadas a Lufthansa estaban muertas o desaparecidas. El FBI sabía quiénes eran los responsables, pero probarlo era otra historia. Lo que hacía aterrador a Jimmy Burke no era la paranoia ni la pérdida de control, sino su calma y su cálculo. Era el mismo hombre que meses antes compraba bebidas a sus colaboradores en Robert's Lounge, planeaba robos con ellos y les prometía su parte del botín. Apodado Jimmy the Gent por su generosidad, luego los asesinó sistemáticamente. Henry Hill, que trabajó con él desde adolescente, fue testigo de todo. Stax Edwards fue asesinado, Marty Krugman desapareció, y cuerpos comenzaron a acumularse por Brooklyn y Queens durante la primavera de 1979. Henry comprendió algo fundamental. No importaba cuán leal fueras a Jimmy Burke, si te convertías en un riesgo, estabas muerto. La lealtad no significaba nada. Lo único que importaba era la supervivencia de Jimmy. En 1980, Henry fue arrestado por tráfico de drogas y sabía que estaba en la mira. Si iba a prisión, Jimmy lo mataría allí. Si permanecía libre, lo mataría en la calle. Entonces, hizo algo que pocos se atreverían a imaginar. Henry Hill decidió romper el código de silencio de la mafia y se convirtió en testigo federal. Durante años había sido parte del mundo clandestino de Jimmy Burke y la familia Lucchese, participando en robos, secuestros, asesinatos y extorsiones. Sabía secretos que podían derribar a toda la organización y, sin embargo, mantenerse fiel a Burke le habría costado la vida. La decisión de Henry no fue fácil. Traicionar a su jefe y sus antiguos aliados era impensable para alguien criado en el ethos de la mafia, donde la lealtad se considera sagrada. Pero la realidad era clara. Quedarse callado significaba la muerte segura, y salir de esa vida requería un riesgo extremo. Henry entregó al FBI un relato completo y detallado de todo lo que había visto y hecho. Me contó con lujo de detalles cada asesinato que Burke había ordenado, cada robo que habían planeado y ejecutado, cada secuestro que había estremecido Nueva York. Reveló la implicación de Paul Vario, la corrupción dentro de la familia Lucchese y hasta la manipulación de juegos de baloncesto universitario en Boston, donde Burke había arreglado resultados
para obtener enormes ganancias. Por supuesto, incluyó información sobre el famoso robo de Lufthansa y la sistemática purga que siguió, explicando cómo Jimmy había eliminado a quienes confiaban en él y lo habían ayudado a hacerse rico. El FBI arrestó a Jimmy Burke, pero la ley tenía límites. No pudo acusarlo por el robo de Lufthansa ni por los 9 asesinatos que siguieron, porque todos los testigos estaban muertos y las pruebas físicas eran prácticamente inexistentes. En cambio, me lo condenaron por los amaños en el baloncesto universitario y por un asesinato no relacionado, imponiéndole 12 años de prisión. Mientras cumplía esa condena, Burke fue también encontrado culpable del asesinato del narcotraficante Richard Eaton, recibiendo una sentencia de 20 años a cadena perpetua. Finalmente, murió el 13 de abril de 1996 en el Roswell Park Cancer Institute en Buffalo, a los 64 años, sin haber sido juzgado por los crímenes más notorios que había cometido, y mucho antes de poder optar a la libertad condicional. Hasta su muerte, Burke sostuvo que no había tenido nada que ver con los asesinatos de Lufthansa. Entre todos los involucrados, solo Louis Bernern, el infiltrado que había proporcionado información crítica sobre el aeropuerto y la logística del robo, fue condenado directamente por el atraco, ya recibiendo 15 años de prisión en 1979. Cumplió su condena y falleció en 2020. Henry Hill, por su parte, ingresó al programa de protección de testigos, cambió de identidad y se retiró del mundo del crimen. Escribió Wise Guy junto a Nicholas Pileggi, libro que fue adaptado a la famosa película Goodfellas en 1990. Henry murió en Los Ángeles en 2012, a los 69 años, dejando un legado de advertencia sobre la naturaleza destructiva del crimen organizado. El dinero del robo, $5.875.000, desapareció casi por completo. Una porción fue a manos de Paul Vario y la familia Lucase, otra parte a John Gotti y la familia Gambino, y algo terminó en los bolsillos de policías corruptos. Pero la mayor parte probablemente quedó en poder de Jimmy Burke, escondida en cajas de seguridad, enterrada en patios traseros de Queens o lavada a través de negocios que los investigadores jamás lograron rastrear. El robo de Lufthansa, en teoría, tenía todos los elementos de un golpe perfecto: $5 millones en efectivo, ninguna víctima durante el asalto, el botín dividido entre la banda y la posibilidad de retirarse como hombres ricos y respetados. Pero la avaricia de Jimmy transformó lo que podría haber sido un robo histórico en una masacre. Mató a su propia banda, a aquellos que confiaban en él y que lo habían hecho millonario. Y aún así, terminó sus días en una celda de prisión, no por el FBI o la ley, sino porque la lealtad hacia él se había convertido en un juego mortal. Henry Hill dijo años después que Jimmy Burke fue el hombre más peligroso que conoció. No porque fuera irracional o especialmente violento, no sino porque podía planear tu asesinato mientras te ofrecía una bebida. Podía sonreírte un martes en Robert's Lounge, brindarte con un cóctel y, el miércoles, ordenar tu muerte. Ese era James Jimmy DeGent Burke, el hombre que ejecutó el robo del siglo y luego eliminó sistemáticamente a todos los que participaron en él. 9 personas murieron en el transcurso de 6 meses, todo por mantener $5 millones y evitar enfrentar la justicia. La purga de Lufthansa no fue solo una serie de asesinatos mafiosos, fue una lección escalofriante sobre cómo la codicia puede destruir cualquier cosa. Jimmy podría haber compartido el dinero, mantenido a todos en silencio con sus ganancias y retirarse rico y seguro. En cambio, eligió asesinar a su propio equipo, dejando un rastro de cadáveres por Brooklyn y Queens. Jim murió en una celda de prisión en Buffalo. La historia demuestra cuán rápido la avaricia convierte a los aliados más leales en blancos. Jimmy Burke no tuvo que matar a su banda.
tomó esa decisión deliberadamente. Esa elección define su legado con la misma fuerza que el robo que ejecutó. Si te ha gustado este contenido y quieres conocer más sobre lo que realmente ocurrió en casos famosos como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de futuros videos. Nos vemos en la próxima.